vamos a hablar también, entonces vamos a hablar sobre los foros, ¿sí? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? O paso mejor a explicar el parcial de mañana, que ya lo hicimos el jueves pasado. El parcial de mañana finalmente tiene una extensión de 20 preguntas. 20 preguntas. El día de mañana, hasta el mediodía, van a tener ustedes publicado el listado de alumnos que están en condiciones de rendir el parcial. Pero es muy sencillo. A ver, creo que cada uno de ustedes conoce su rendimiento, la cantidad de prácticos que hizo, la cantidad de sabemos que para poder rendir este parcial, estos 4 prácticos había que tener 3 entregas por lo menos. Y entonces todos aquellos chicos que no han tenido 3 entregas y no han aprobado también los coloquios no van a poder rendir. Lo que tienen 2, tienen el 50% de los prácticos aprobados y no van a poder rendir. No obstante, esas listas las maneja cada docente, pero creo que cada uno de ustedes conoce lo que ha producido en este mes de trabajo y sabe si puede o no rendir. Es decir, no debería ser una sorpresa mañana leer o no leerse en esa lista, ¿sí? Está claro, digamos, eso. Acá alguien me pregunta hasta qué día se puede participar. Los foros no eran evaluativos, los foros eran participativos. La idea era meterse, estaban distribuidos por comisiones, desde la 1 a la 7, que son nuestras 7 comisiones, y la idea era entrenarnos, charlar un poquito sobre los distintos temas, pero han habido, no sé, hoy no tuve mucho tiempo de entrar, pero hasta ayer había casi 1 o 2 participaciones, o 0 en algunas cosas. La pregunta es entonces, si desaprobaste 2 coloquios, a ver, chicos, a ver, para poder rendir los parciales, ustedes tienen que completar un determinado número de prácticos, ¿sí? Esto es así, fue así en la presencialidad y es así en la virtualidad. Es decir, hagamos de cuenta que estuviésemos presencial, ustedes tenían que haber asistido a 4 prácticos, y en esos 4 prácticos tendrían que haber aprobado 3 de los 4. Si aprobaron 2 de 4, bueno, ya es una decisión de los docentes. Hay docentes que consideran, bueno, poder rendir un alumno con 2 de 4 porque es un crédito, porque recién estamos comenzando, pero está claro que es así. Para el próximo parcial, que son más o menos 6 prácticos, ustedes tienen que tener aprobado 4. Y cuando tienen esa condición, pasan a rendir el parcial. Si yo no asistí, si yo no presenté los prácticos, si no aprobé los coloquios, no tengo derecho a rendir un parcial. Y por lo tanto estoy libre, ¿sí? Estoy libre. Es decir, en la presencialidad ustedes hubieran asistido a los prácticos, ¿está? Bueno, vamos al práctico de mañana, el parcial de mañana. El parcial tiene 20 preguntas, son todas opción múltiple, una sola respuesta correcta. Van a tener aproximadamente 45 minutos para su desarrollo, es decir, a un promedio más o menos de 2 minutos por cada pregunta. Creemos que el nivel de pregunta está totalmente adecuado a los contenidos que se han brindado. Ustedes van a ingresar entonces al aula, el parcial va a estar dispuesto debajo de donde dice avisos de cátedra, ¿sí? A los alumnos que ya tienen experiencia en rendir exámenes virtuales, esto es, ingresar al aula, abrir el parcial a las 20 horas, el parcial se va a cerrar a las 20:45, ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso, porque los parciales se cierran en el minuto 45. Es decir, si yo entré 10 minutos más tarde por problema de conectividad, lo explicábamos, mi parcial va a ser de 35 minutos. Esto, aunque parezca verdad de pelo grullo, no nos faltan las quejas que dice, doctor, para mí, o profe, yo rendí solamente 35 minutos, probablemente he entrado 10 minutos más tarde al aula. El parcial tiene un envío automático, es decir, si ustedes no lo envían, yo recomiendo que lo envíen, pero si no lo envían, a los 45 minutos se envía solo y trata de guardar todas las respuestas hasta ese momento realizadas, ¿sí? Si ustedes quieren si se cae la página, sí, pasa eso seguido. Si ustedes quieren, para reaseguro, pueden hacer una foto sobre el total de preguntas contestadas. Esto no es un método oficial,
O sea, no es que se lo vamos a exigir, nosotros tomamos en cuenta las calificaciones que el aula otorga, pero a veces hemos tenido, con la experiencia del año pasado, alumnos que se les cayó o que el sistema no les guardó ninguna pregunta. Bueno, nosotros frente a eso no tenemos cómo, porque tenemos que confiar en el Moodle, que bueno, para eso existe todo un sistema de ingenieros del Moodle de la universidad, que cuando pasan eso le pedimos que nos rescaten las respuestas de los alumnos. Y cuando no se puede hacer, lamentablemente no se puede hacer, chicos, a veces el sistema se cae. Eso es cierto, por ahí por reaseguro, pero a ver, para tranquilidad de todos, eso pasa en muy pocos casos. Creo que el año pasado nos pasó, a ver, en un número de 60 alumnos y aprendimos a rendir. No esperemos hasta el último minuto, y en el último de los parciales prácticamente no se le cayó a ninguno. O sea, hubo un sistema de aprendizaje, creo yo que en este sentido tenemos que aprender lo que nos pasó el año pasado, por más que ustedes no han estado en esta cátedra, ¿sí? Bueno, entonces 20 preguntas, 45 minutos, solo una opción correcta y después el Tengo una sistema duda. ¿Se nos puede lo va a volver tirar. a se puede volver a las preguntas anteriores? Si ya pasaste y no te acordás uno, pasa algo, ¿podés volver o no? No, Montserrat, el sistema que nosotros damos es, está todo paginado en una sola página. O sea, Ah, vos vas a ver, acá no es pasar a otra página, ¿sí? Porque muchas de las preguntas se correlacionan con caso clínico. Es decir, vos tenés un caso clínico y ese caso clínico se desprende en 4 preguntas. Así que es probable que vos vas a tener que releer el caso para responder la pregunta 4. Y ah. eso es más práctico en una sola página. No te preocupes, está todo en una sola página, Ah, ¿sí? bueno, gracias. Y no tengo mucho más que decir que esto, entonces el parcial creemos que es un parcial, como te digo, se ajusta a los contenidos que hemos dictado en la materia, ¿sí? Así que bueno, ¿hay alguna otra pregunta Profe, para...? sí, yo, Sí, entonces la nota sale en el momento o ustedes las la publican nota después. sale, la nota sale en el momento. Ah, bien, La nota, gracias. la nota sale en el momento. Insisto en esto, chicos, no esperen hasta el último minuto. La mayor parte de los errores del año pasado es que están, a ver, ya se me cae, me juego, me faltan 30 segundos y el sistema se envía solo. Y a veces ha habido en ese caso errores de guardar. Yo prefiero que ustedes, si tienen 18 preguntas, que van por la 19 o la 20, prefiero que me envíen 18 preguntas, no se jueguen a que el sistema no se las autoguarde, ¿sí? No debiera pasar, pero ha pasado, ¿sí? A ver, hay otro, no sé, las clases son los jueves a las... Hubo una pregunta sobre condicionales, nosotros hace 3 semanas que ya estamos trabajando con alumnos condicionales, personalmente lo hago yo asumí esa comisión, así que creo que esa pregunta está respondida, ¿sí? Los alumnos condicionales se sumaron una semana más tarde, hoy estuvimos charlando con ellos, se han sumado con otras condiciones, naturalmente porque no hicieron los 4 prácticos, pero están en condiciones de rendir en la medida que hayan asistido a los prácticos y hayan hecho entrega de los TP. ¿Con cuántas preguntas se aprueba? El parcial se aprueba con 60% de las preguntas. En esto ustedes deben tener 12 preguntas correctas de las 20 para aprobar el parcial. ¿Qué pasa si no apruebo el parcial? Si no apruebo el parcial, tienen la instancia de la recuperación, que es el próximo viernes, a la misma hora en principio, salvo que haya alguna dificultad, no sé, en este país, por nuevas disposiciones y bla, 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 una semana parece que puede ser el año que viene. En principio, los que no aprobaron tienen la chance de volver a rendir y con las mismas condiciones, 60% de las preguntas correctas para poder aprobar. Y lo van a rendir el próximo viernes 28 a las 20 horas en principio. ¿Sí? Bueno, a ver, las últimas preguntitas. Promociones, creo que lo hablamos ya varias veces. Para poder promocionar la materia, un promedio de 8 o más, sumando los 4 parciales.
Es decir, ustedes tienen desde hace prácticamente 3 años la posibilidad de sacarse un 6, por ejemplo, y después sacarse 2,10. Y van a promediar 26 en 3, pueden tener una nota cercana a 8 o 9. Digo un ejemplo, ¿no? Es decir, pero lo que no pueden es desaprobar un parcial. Todo alumno que desaprobó un parcial y después en el recuperatorio aprueba con 10, no, la nota que se computa es la de la primer parcial, no del recuperatorio. Una nota inferior a 6, que los obliga a recuperar el parcial, perfecto, siguen en carrera, pero no en carrera de promoción. ¿Sí? Si sacamos 5,50, a ver, bueno, empezamos con preguntas un poquito. Bueno, esas son preguntas. A ver, el 5,50 es 5,50, chicos. A ver, ya pues cada caso se puede discutir individualmente, no puedo generalizar. Y lo definirán los docentes con el jefe de cátedra o el profesor adjunto, ¿sí? Hoy no es una pregunta válida. Si es 5,50, me faltó una pregunta. A todos a veces nos falta un peso, nos falta 5 para el peso, como dice el dicho. Espero que no sea el caso, tratemos de que no, pero si hiciste 11 preguntas, nosotros te pedimos 12 para poder aprobar. Así que, bueno, ¿hay fase intensiva? No hay fase intensiva. Hasta el momento no se ha comunicado, estas son decisiones que se emiten desde el decanato. La señora decana eso fue solo un recurso del año pasado para alumnos porque buena parte de los alumnos no se habían sumado a la virtualidad, casi el 40%. Hoy nosotros tenemos un altísimo porcentaje de alumnos en virtualidad. Creemos que no hay motivo para volver a dar los contenidos como se hizo el año pasado, ¿sí? Bueno, vamos a revisar un poquito entonces los contenidos de la semana, poder hablar sobre inflamación, sobre algunas cositas. A ver, esperemos un momento. Un minuto hasta que abra todo. Espérenme un momentito. Bueno, ¿lo pueden ver ahí? El foro número 1, que la idea era revisar, dice, Juan tiene 57 años, presenta hace 2 meses dolor intenso en la articulación de la rodilla derecha. Bueno, vuelvo a esto, los parciales se van a rendir con casos clínicos. Nosotros creemos que la problematización, que es este método, trabajar sobre problemas, es el mejor método para aprender. Entonces van a tener casos, en definitiva. Juan tiene 57 años, presenta hace 2 meses dolor intenso en la articulación de la rodilla derecha, no asiste al médico, sino que empieza a consumir AINES, ¿sí? Para quienes no saben, los AINES son los antiinflamatorios no esteroides. Así se los conoce con esta sigla: ibuprofeno, diclofenac, ketorolac, bueno, productos que seguramente los conocen por su nombre. Cuando decides una consulta ya tiene los pies hinchados, refiere picazón y lesiones que los médicos le refieren tipo urticaria en todo el cuerpo. La pregunta era si reconocemos en este caso mecanismos inflamatorios y de hipersensibilidad, y quién se animaba a mencionarlos. A ver, entonces, ¿hay alguno de ustedes? Esto vamos a hacerlo participativo, ¿sí? Juan tiene 57 años, un proceso de inflamación crónica, y por consumo de AINES ha hecho lesiones de tipo urticaria. A ver, ¿alguien reconoce en este caso algún mecanismo de hipersensibilidad y que me diga cuál es? La tipo 1, profe. Bien. La tipo 1, también acá en el foro, Ana, Ana Valenzuela también pone que es tipo 1. Perfecto. Bueno,
Hablemos un poquito sobre hipersensibilidad, sobre noxas, sobre inflamación, ¿sí? ¿Reconocen en este caso noxas ustedes? ¿Qué noxas tiene el caso de Juan, de 57 años? Química, Química, profe. Noxa química. Noxas químicas. Perfecto, sí, exactamente. Bueno, ¿y reconocen mecanismos inflamatorios y dónde estaría localizado el proceso de inflamación? En los pies, profe, puede ser. En los pies. Digo, en las rodillas. No, yo creo que los pies, el mecanismo de edema, que también vamos a hablar un poquito, porque dice que tienen los pies hinchados, no es directamente ahí, ¿no? No es en ese tejido. Ustedes pueden abrir el foro, ábranlo para que yo no vuelva a compartir pantalla. Ustedes pueden abrir y pueden ver en el foro número 1 de vuelta el caso clínico, ¿sí? Los procesos inflamatorios parecen estar en las articulaciones, ¿sí? Ahí yo creo que el tejido articular es el tejido inflamado y la hinchazón de los pies parece ser una consecuencia del uso de algunos productos, ¿sí? Que pudieron haber sido los antiinflamatorios. Bueno, entonces, a ver, revisamos varios conceptos acá. Voy a volver a compartir pantalla para meterme en la teoría. ¿La pueden ver? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, recuerden esto, chicos. A ver, ¿qué es una noxa? ¿No? ¿Cuáles son los mecanismos de adaptación? Nosotros, a ver, en este caso, la noxa son, digamos, son una serie. ¿Y qué tipo de noxas existen? Las noxas son series o procesos que nos agreden constantemente y a la cual habitualmente nuestro organismo responde con mecanismos de protección, ¿sí? Existen un montón de noxas químicas, físicas, genéticas, ambientales y demás. Nosotros reconocemos en este caso una noxa que la noxa pueden ser los AINES, también exactamente, puede ser una noxa química y pueden ser los AINES, y también un mecanismo de hipersensibilidad. Los mecanismos de hipersensibilidad exactamente pueden ser la hipersensibilidad tipo 1, ¿sí? A ver, voy a avanzar un poquitito más acá. Perdónenme. No, estos son todos mecanismos de adaptación, lo vamos a ver un poco más adelante. No, a ver, quizá abrí la teoría equivocada, a ver. Bueno, no importa, a ver, avancemos. ¿Por qué decimos que es un mecanismo de hipersensibilidad tipo 1? A ver, alguien que me diga eso, por favor. Por la posible alergia al medicamento, profe. A ver, mejoremos un poquito esa definición. ¿Por qué crees que es mecanismo de hipersensibilidad tipo 1? Sí, estás orientada, ¿sí? Pero reconocemos 4 tipos de mecanismos de hipersensibilidad, ¿sí? Si bien en los mecanismos de hipersensibilidad tipo 1 está involucrado la alergia, la respuesta correcta es una reacción específica de inicio rápido. inicio rápido, Inmediata. es una respuesta inespecífica, existe una célula presentadora de una molécula que reconoce como antígeno. Esa molécula presenta el antígeno, que en este caso pueden ser los antiinflamatorios, y el organismo responde con una desgranulación excesiva de una sustancia que es una sustancia vasoactiva, que es una amina que se llama histamina, ¿sí? Y la histamina origina una gran respuesta vasodilatadora, provocando lesiones anafilácticas, que pueden ir desde un shock anafiláctico hasta lesiones tipo urticaria, ¿sí? Que son procesos de vasodilatación localizadas en la piel. Voy a volver a compartir pantalla, a ver si abro entonces en este caso la teoría de inflamación, a ver, para que nos quede. Recuerden esto,
estaba por acá, los mecanismos de inflamación de hipersensibilidad. Acá, concretamente, la hipersensibilidad es la liberación de aminas vasoactivas que producen reclutamiento de células inflamatorias, dilatación vascular, vasodilatación, y en dónde se ven estas ejemplificadas la hipersensibilidad tipo 1, en mecanismos tipo asma o en mecanismos alérgicos o en anafilaxias. Las anafilaxias pueden ser leves o pueden ser graves y producir hasta shock y compromiso de la muerte. Y recuerden también los otros tipos de mecanismos de hipersensibilidad. Va a haber preguntas con esto. El que avisa no traiciona. Esto es un tema muy importante. Y recuerden cómo son los otros mecanismos de hipersensibilidad. La hipersensibilidad tipo 2, que es citotoxicidad directa, es la unión de un anticuerpo a un receptor de una célula, donde esa unión del anticuerpo con el receptor celular provoca activación del complemento, fagocitosis, inflamación. No siempre se destruye la célula, pero sí lo que sufre esa célula es un proceso inflamatorio que está desencadenado entonces por la unión de un antígeno a un receptor celular. Recuerden los otros dos mecanismos inmunocomplejos, que es unión de anticuerpo y antígeno, formación del complejo antígeno-anticuerpo circulante y depósito en la circulación general, en la circulación capilar predominantemente. El caso más común son las vasculitis, la glomerulonefritis, y la otra es citotoxicidad directa. Entonces, frente a la pregunta si el caso tenía un proceso de hipersensibilidad, sí, claro que lo tenía. El mecanismo es tipo 1, que es liberación de aminas vasoactivas, vasodilatación celular y demás. ¿Sí? Perfecto. Ahora, el mecanismo también, el caso nos da dos ejemplos más, que es inflamación crónica y edema. ¿Sí? Hemos revisado edema. ¿Ustedes creo que lo vieron edema o aún no? Ya me perdí. A ver, ayúdenme. ¿No? ¿Mecanismos fisiopatológicos en el edema? No. Pero sí mecanismos de inflamación crónica. Bueno, revisemos un poco también la inflamación. Volvemos a compartir pantalla. Volvemos para atrás. Y hablemos de qué es la inflamación. Recuerdan este proceso, que la inflamación, definición, ¿no? Es una respuesta protectora, habíamos dicho, en la que participan células del huésped, vasos sanguíneos, proteínas y otros mediadores que tratan de eliminar la causa inicial de la lesión celular. ¿Sí? El caso presentado tiene un proceso de inflamatorio, pero tiene un proceso inflamatorio agudo o crónico. Me parece que es claramente crónico. Tengan en cuenta esto, chicos, cómo se diferencian las inflamaciones, el proceso inflamatorio agudo del crónico, no solo por la aparición, sino por el tipo infiltrado, por el tipo de lesión que se provocan, y claro, el tiempo exactamente, y habitualmente los síntomas locales y sistémicos, que suelen ser muy prominentes en los casos agudos y poco manifestados en los casos crónicos. ¿Sí? Recuerden también las fases de la inflamación. La inflamación tiene básicamente dos respuestas, una respuesta vascular y una respuesta celular. ¿Sí? La respuesta vascular tiene que ver con un proceso de vasoconstricción inicial, vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Bueno, esto hemos explicado, ustedes tienen una teoría grabada de eso, y los fenómenos celulares tienen que ver con la activación leucocitaria que permite la fagocitosis y la destrucción de los elementos agresivos. Estos son los pasos que me gustaría que sí los recuerden para los elementos celulares, que es la marginación, la adhesión al endotelio, la transmigración a través del endotelio y la quimiotaxis, que es la migración en definitiva que hace
el linfocito o el leucocito hacia el sitio donde ha sido atraído para fagocitar a la noxa. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Entonces, el caso presentado, sí, quería representar entonces un mecanismo de inflamación crónica, un caso de hipersensibilidad y un mecanismo de edema. ¿Hay alguna duda en lo que tengan que ver con inflamación aguda, inflamación crónica, mecanismos de hipersensibilidad? ¿Se anima por chat o por vía oral? A ver quién se anima a preguntar. Profe, yo tengo una consulta. ¿Cómo Sí. determino que fue una inflamación crónica en el caso clínico? En base a... Mira, está explicado el tiempo, ¿no? 2 meses de dolor intenso en la articulación de la rodilla, ¿sí? ¿Te acordás? Juan dice tiene 57 años y hace 2 meses que tiene dolor, ¿sí? Intenso en la articulación de la rodilla. No asiste al médico, consume AINES y después desarrolla pies hinchados, picación y lesiones vasculares, ¿sí? De tipo urticaria. La respuesta a lo que me preguntás es la cronología, en este caso, del proceso inflamatorio. Tienen en claro que un proceso inflamatorio, esto es arbitrario, se define como agudo o crónico después de las 4 semanas habitualmente, ¿sí? Esto es arbitrario habitualmente, pero esto es por definición, por consensos de expertos, de la gente que más sabe de estos temas, que fija que cuando un proceso inflamatorio supera las 4 semanas, estás en condiciones de hablar de un proceso inflamatorio crónico. Ejemplo de procesos inflamatorios crónicos, tenés un montón. Dijimos las artritis, este es el caso de una artritis, por ejemplo, pero también tenés enfermedades inflamatorias de bajo grado, como es la diabetes, como es la obesidad, como son los procesos autoinmunes en general, ¿sí? Se entiende que son procesos de larga evolución, que no tienen la cronología de noxa, inflamación, reparación, como suele ser un trauma, como suele ser una infección, ¿sí? Los procesos autoinmunes o inflamatorios crónicos son procesos de larga duración y hasta a veces acompañan toda la vida a una persona, ¿sí? A ver, después, ¿cómo podemos reconocer qué tipo de hipersensibilidad es? Bueno, esa es la pregunta. A ver, te vamos a presentar un caso, creo que acá pudieron reconocerlo, la exposición a una noxa, que fue AINES, y el desarrollo de lesiones cutáneas y vasodilatadoras que explican el mecanismo de hipersensibilidad. Profe, una pregunta. Sí. ¿El edema vendría a ser parte del mecanismo patológico de la inflamación crónica, en este caso? Exactamente, exactamente. Y ahora iba a ir a explicar la tríada de la inflamación. Porque ¿por qué tiene hinchazón de los pies? Claramente vos ya te adelantaste, Sofía, por edema, ¿sí? A ver, compartimos pantalla de vuelta y vamos a la teoría de inflamación, ¿sí? A ver, creo que la pueden ver, ¿verdad? Díganme, en el caso que vamos a ir un poco rápido, necesitamos abarcar todos los temas. Sí, profe, sí se ve. Y volvemos acá. ¿Por qué tiene edema o hinchazón de pie? Porque, bueno, si bien esto está tomado de la inflamación aguda, en este caso dijimos que el proceso es inflamatorio crónico. No es que busco confundirte, sino que también la inflamación crónica, los pacientes pueden experimentar toda la tríada o la tétrada que aquí está representada. Dolor, tumor, rubor, calor e impotencia funcional. El dolor dijimos porque hay activación química de los receptores de dolor, ¿sí? Nosotros tenemos nociceptores son receptores para el dolor, que están distribuidos prácticamente en todo nuestro cuerpo, que hace que cuando sufrimos una agresión, cualquier tipo de noxa, si la noxa genera inflamación, nos provoque dolor. Un trauma, una picadura, un corte. Entonces,
¿Por qué sufrimos dolor? Porque hay activación de los receptores del dolor. La activación puede ser traumática, puede ser química, habitualmente es química. Las sustancias quimiotácticas o las citoquinas provocan irritación en los receptores de dolor. ¿Por qué hay tumor? ¿Y por qué se le hinchan los pies en este caso? Porque hay un proceso de vasodilatación, que lo hemos explicado hace un ratito, cambios vasculares, incremento de la permeabilidad y fenómenos celulares que hacen que desarrollemos edema. ¿Por qué hay rubor? Porque la vasodilatación aumenta la temperatura, y explica también el punto 4. ¿Y por qué hay impotencia funcional? Porque, bueno, lógicamente, un miembro afectado, que en este caso son las articulaciones del caso presentado, no es lo mismo tener un proceso inflamatorio que no. Y aparte siempre dijimos que cuando comienza la inflamación, comienzan a la misma vez los procesos de reparación de matriz colágena, con una serie de sustancias que se van empezando a acumular para reparar el daño. Bueno, eso genera una cicatriz y puede generar en muchos casos impotencia funcional, es decir, alteración de una función preexistente. ¿Sí? Bueno, creo que ya agotamos los temas de dolor, de inflamación. ¿Qué me interesa? En síntesis, que sepan definir el proceso inflamatorio, que reconozcan cuándo es una inflamación aguda y crónica, cuáles son las fases y los componentes, a qué llamamos un componente vascular y a qué llamamos un componente celular de la inflamación, ¿sí? Que conozcan brevemente los conceptos de reparación, y en hipersensibilidad, claramente que conozcan los 4 tipos, y que conozcan los ejemplos. Eso es básicamente lo que vamos a tomar, digamos, el día de mañana. Vamos al foro 2, vamos a darnos 20 minutitos, si no, no nos alcanza, 20 minutos para los grandes temas del día de mañana. Vamos al foro 2, a ver, que el aula está un poco lenta. Uy, se cayó. No sé si alguien tiene más velocidad que yo con mi internet. Profe, se cayó la página. Se cayó en la Ay, página, no, profe. divino, Sí, justo. profe. No lo puedo creer. Sí, no lo puedo creer justo ahora. Profe, y son las 8:20. Espero que mañana no nos pase lo mismo. No, no digas eso. ¿Por qué? ¿Por qué Profe, ahí sos- le pasaron. ¿Eh? En el chat está el problema. Bueno, a ver, ¿alguien se anima a leer ahí está el problema, a ver, ahí está. Sí. Siempre hay alguien que te tira un salvavidas, Foro número 2, alteración hidroelectrolítica y de oído interno. A ver, un temón. Vamos a este caso. Verónica tiene 35 años de edad, es diabética tipo 1. Desde los 16 años su enfermedad se presentó en forma metabólica, con pérdida notable de peso y poliuria. Hay un montón de términos que a lo largo de la cursada ustedes se van a familiarizar, sin duda, que ahora pueden resultar un poquito complejos. Debe inyectarse diariamente insulina, y hace 5 días que no accede a las mismas, y comenzó a sentir una marcada astenia, al inicio náuseas, al inicio náuseas, rechazo a los alimentos y líquidos, pero en los últimos 2 días vómitos que no ceden con antieméticos. Antieméticos son los fármacos Reliberan, concretamente, que usamos para que las personas dejen de vomitar. ¿Sí? Así que no elimina orina en las últimas 24 horas. Sus familiares la trasladan a un servicio de emergencia y luego de esperar unas horas le dan los primeros informes, el bioquímico le acerca los primeros resultados de laboratorio y luego el médico le informa que está, con una profundamente deshidratada y con alteraciones de su medio interno.
los resultados son hemoglobina en 15, glóbulos blancos 14.000, glucemia 450, urea 96, creatinina 2.4, sodio 158, potasio 6.2, pH 7.28, bicarbonato 22, bicarbonato 12, CO2, o sea, presión de dióxido de carbono 22. Con los comentarios hasta aquí asimilado y se cayó ahí, porque seguramente se cortó al que no sé. Más abajo. No sé si volvió Abajo a- está, profe. ¿Así? A ver. ¿Cuáles son las alteraciones hidroelectrolíticas y del medio interno que reconoce en este caso? E intente, con los conceptos, dice aquí adquiridos, una explicación de cada una de ellas. A ver, ¿quién es el valiente o quién es la valiente que se anima? Yo entendí que tiene glóbulos blancos altos y el pH bajo, ¿puede ser? A ver, Montserrat, hay un montón de alteraciones. Este caso es re jugoso, pero re jugoso. Por supuesto es un caso de simulación, pero puede tranquilamente ser de la vida real. Y hay al menos, no sé, 5 alteraciones del medio interno que ustedes me gustaría que las reconozcan. Oliguria, ¿puede ser también? Bueno, vos mencionás oliguria. A ver, la pregunta es, ¿qué alteraciones del medio interno reconocen? Fíjate, no, Tiene si una la respuesta es oliguria, Montserrat no es correcta. Acá hay que decir concretamente las alteraciones que yo reconozco son tal, tal, tal. Insuficiencia Tal. renal. A ver, El María. sodio alto, profe, también. Bueno, Insuficiencia pero todo eso tiene un nombre, chicos. Ustedes a esta altura. Hipernatremia, profe. Hipernatremia. Bien, ¿qué otra más? hiperglucemia. calemia. Hipercalemia, alteración número 2. ¿Qué más? Acidosis metabólica. Acidosis metabólica, alteración número 3. Perfecto. ¿Qué otra más? A ver. Insuficiencia renal. profe. Insuficiencia renal, Montserrat, es correcto. Está bien, eso lleva un montón de cosas. Pero, ¿alguien más dijo por ahí algo? Perdón. Leucocitosis. Bueno, no es una alteración del interno, porque leucocitosis, el término leucocitosis es, no estrictamente como lo hemos enseñado. A ver, vos sabés que leucocitosis hace referencia a una migración excesiva de glóbulos blancos. ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay un proceso inflamatorio, seguramente, ¿no? En este caso, ¿no? Pero fíjate la respuesta a la leucocitosis, y a ustedes se le debe venir a la cabeza, ¿tiene o no respuesta inflamatoria sistémica a esta persona? Profe, Sí, Paula. profe, puede ser que también hay hipovolemia. Hay hipovolemia, es otra alteración del medio interno, perfecto, cuarta creo ya. Deshidratación, profe. Bueno, sí, va de la mano de lo que dijo Paula, la deshidratación te está provocando hipovolemia. ¿sí? Hiperglucemia, profe. E hiperglucemia, perfecto. Bueno, sí, yo creo que, como le decía, es un caso, bueno, simulado, pero recontra jugoso en cuanto que reconocemos entonces, a ver, acidosis metabólica, hipercalemia, hipernatremia, insuficiencia renal aguda, hablamos de hiperglucemia y, bueno, y deshidratación o hipovolemia, ¿sí? Ahora, esto era todo lindo que lo escribamos en el foro, digamos, ¿cuál fue la causa? Con los conocimientos que ustedes tienen, y vamos a empezar a hablar un poquito sobre cada uno de estos desórdenes. En definitiva, ¿quién se anima o intenta decirnos cuál fue la causa para que, creo que Verónica se llama, ¿no? Verónica, que tiene 35 años, termine con todas estas alteraciones? Porque A ver. no se inyectaba la insulina. Claro, no se inyectó insulina y no puede pasar la glucosa en sangre. Con lo Bien. que es diabética también. Es correcto todo esto, pero yo quisiera, eso lo vamos a ver muy bien en diabetes, chicos,
porque este es un caso de una cetoacidosis diabética, no nos vamos a adelantar. La cetoacidosis diabética tiene una Profe, causa muy ¿sería importante, pérdida que es la falta de... del peso? Pero espera, déjeme terminar la idea, para que ustedes me respondan. Acá, más que hablar de cetoacidosis, que no es el práctico de hoy, tenemos que hablar de acidosis metabólica, o de hipernatremia y de hipercalemia, ¿sí? La causa de este trastorno, sin duda, que es la falta de aplicación de la insulina. Pero ¿cuál fue la causa para que Verónica termine con hipovolemia, con hipernatremia y con hipercalemia? Eso es con los conceptos que a ustedes se le dio. Nada. Eso es lo que quiero que me respondan. ¿La deshidratación? Bien, Martín, contame un poquito, a ver, ¿por qué crees que una persona deshidratada y cómo es que se deshidrata? Por el Porque creo vómito. que se acumulan puede ser los electrolitos en sangre, puede ser. Por las pérdidas. A ver, Josefina, ayúdalo a Martín. Las pérdidas extrarrenales, vamos bien. Bien, pero estamos con tirabuzón sacando estas cosas. Por los vómitos que no Dice cedían. presenta poliuria. ¿Poliuria dice? No. Profe, por los vómitos dicen que no cedían. Bien, ¿y qué Por te las traen los náuseas, profe, por las náuseas y pérdidas. Porque no hay disminución en las últimas 24 horas. Por la ¿Qué trae retención de líquidos. Puede qué, ser una perdón? disminución del volumen del líquido extracelular. Claro, bueno, a ver, recojo todas las opiniones y trato de armar una síntesis de todo esto. Y vamos a ver si puedo abrir la teoría también de medio interno, a ver si la encuentro por acá, que tendría que estar a mano. Bueno, si no, ustedes la tienen ahí en el aula. Bueno, a ver. Nosotros dijimos, no la encuentro, la voy a tratar de decir. A ver, nosotros dijimos que el cuerpo tiene una constitución de una constitución de 60% de agua, de 40%, ¿no es cierto?, de otros elementos, proteínas, membranas celulares y demás, y que esa distribución está básicamente realizada en 3 compartimentos, ¿sí? Un compartimento intravascular al que le llamamos volemia, un compartimento intracelular y un compartimento intersticial, que es la unión o el espacio contenido entre cada una de nuestras células, ¿sí? El agua corporal está distribuida, chicos, en esos 3 grandes compartimentos. Un 5% en la volemia, el 5% del agua está en la volemia, y el restante está dentro de la célula y fuera de la célula, ¿sí? Cuando perdemos líquidos, movilizamos. Nosotros, yo lo dije en la teoría, nuestras membranas celulares no son paredes ni vidrios que contienen los distintos compartimentos líquidos y no pueden migrar entre sí. Es más, migran bastante y constantemente los líquidos y los solutos a través de las membranas celulares para acomodarse a las distintas variaciones. Es más, hace 2 horas que ustedes, 1 hora y media, están sentados esperando la teoría y seguramente alguien está experimentando sed, por ejemplo, en este momento. Si experimentó sed es porque se le subió quizá un poquitito el sodio corporal, ¿sí? Bueno, entonces las membranas celulares son membranas porosas, permiten el pasaje activo o pasivo de sustancias a través de las distintos componentes. Ahí vamos bien. ¿Qué le pasa a Verónica? Verónica no se inyecta insulina, comienza a tener hiperglucemia, porque al no tener insulina, y como alguien de ahí dijo, no logra meter la glucosa a la célula para que esa glucosa se transforme en energía, y comienza a estar hiperglucémica. Y cuando uno está hiperglucémico, ¿qué aumenta? La osmolaridad, ¿sí? Y la osmolaridad nos provoca alteraciones de la conciencia, nos hace sentir nauseosos, nos hace sentir con ganas de vomitar. Y Verónica comenzó a vomitar. Y tanto es así que vomitó casi durante un día y no pudo ceder los vómitos a pesar de recibir antieméticos, dice acá, ¿sí? Insisto, no vamos a hablar de hiperglucemia de la diabetes, sino que quiero que nos concentremos. Cuando una persona pierde volumen, dijimos que pierde solutos y pierde líquidos. Y puede perder más líquidos que solutos o puede perder en igual cantidad según sea la pérdida, ¿sí?
Si las pérdidas son digestivas, son pérdidas que tienen alto contenido de soluto, tienen alto contenido de cloro, tienen alto contenido de sodio, pero generalmente se pierde más agua que solutos. Entonces Verónica concentró el sodio. A eso quería la explicación. ¿Cuál es el mecanismo de la insuficiencia renal? El mecanismo es la pérdida de volumen por los vómitos que no pudo detenerse, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de la hipernatremia? El mecanismo de la hipernatremia es la pérdida de sodio y agua, pero más de agua que de sodio, que llevó a Verónica a concentrar el sodio dentro de su cuerpo. ¿Está claro? Esa es la explicación. ¿Cuál es la causa de la hipercalemia? Bueno, ahí tenemos que entender que también, ¿cuál es el principal órgano que elimina potasio de nuestro cuerpo? ¿Cuál es? Les pregunto a ustedes. ¿Quién regula, como nadie, el metabolismo del sodio y el potasio? El riñón, profe. El riñón, Julieta, muy bien. Si yo tengo una falla renal, ojo que puede haber preguntas de esto. El que avisa no traiciona, dije. Si yo tengo una falla renal, ¿qué es lo que tengo en este caso? ¿Aumentada o disminuida la excreción urinaria de potasio? Disminuida. Disminuida. Bien, no sé si fue Martín, disminuida. La paciente no está orinando, chicos. La paciente no orina. Entonces, ¿cómo puede eliminar potasio por la orina si no la está produciendo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de la hipercalemia? Es la disminución urinaria o la disminución en la excreción urinaria de potasio. ¿Sí? Esto parece complejo, pero hay que agarrarlo con cariño al tema de medio interno. Entonces, logramos explicar la hipernatremia por la pérdida de sodio y agua, pero más de agua que de sodio. Logramos explicar la hipercalemia por la disminución de la excreción urinaria de potasio. Logramos explicar los vómitos por la hiperosmolaridad y logramos explicar la hiperglucemia por la falta de la aplicación de la insulina, ¿sí? Un poquito esto era jugar con este caso. Ahora, ¿por qué esta acidosis metabólica? Que es la última de las explicaciones que no la dimos todavía. ¿Qué ocurre para que una persona se ponga acidótica? ¿Qué debería pasar? Es cuando el ácido se acumula, puede ser. Sí, es así, Montserrat. Para que una persona se ponga en acidosis, recordemos que, muy bien, Ana dice, ganó ácido, excelente, es así. Para que una persona se ponga en acidosis, tiene que ganar ácidos. Para que una persona se ponga alcalótica, tiene que ganar bases. Claro, dice claramente, una persona acidótica, recuerden que el pH normal de nuestras células, en general, hay células que funcionan con pH 1, como las células gástricas, por ejemplo, pero normalmente la mayor parte de nuestras células están programadas para funcionar entre un pH 7.35, 7.33, 7.43. Cuando nos movemos hacia la izquierda, nos ponemos acidóticos, es que hemos ganado los ácidos. O perdimos base, son dos cosas. Ganamos ácido o perdemos bases. Bases se llaman a los álcalis, ¿sí? Cuando nos movemos a la derecha, ¿qué hicimos? ¿Ganamos bases o perdimos ácidos? Entonces, ¿qué le pasó a Verónica para tener 7.25 de pH? ¿Ganó o perdió ácidos? Ganó ácido. Ganó ácidos. Perfecto. Y ahí va la pregunta entre el 9 y el 10. Ácidos ganó. No volátiles. ¿Perdón, Josefina? Volátiles. No volátiles. No volátiles. No volátiles. Perfecto. Sí. ¿Te había escuchado volátiles? No, los no volátiles. Los ácidos no volátiles también se llaman ácidos orgánicos o ácidos fijos. Correcto. ¿Y cuál? A ver, esto capaz que... ¿Cuál?
¿Eh? Los ácidos fijos son el ácido láctico, los cetoácidos, que son los ácidos orgánicos de los diabéticos descompensados, los ácidos salicílicos, y un montón de ácidos no medibles en la insuficiencia renal. El ácido clorhídrico, perfecto. Los ácidos no volátiles, el término volátil es que vuela, para hacer referencia al dióxido de carbono, que es un ácido volátil. ¿Sí? Entonces, los ácidos fijos o los ácidos orgánicos, en este caso, ¿qué pudo haber ganado Verónica? Pudo haber ganado cetoácidos y pudo haber ganado ácido láctico, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí cerramos el caso. Verónica tiene una acidosis metabólica, producto de haber ganado cetoácidos. ¿De dónde vienen los cetoácidos? Los cetoácidos vienen de la ruta metabólica de los lípidos. Bueno, no es el práctico de hoy, pero vienen de la ruta metabólica de los lípidos. Lo importante es que esta mujer se descompensa, gana ácidos, se pone acidótica, ¿sí? Se pone acidótica y desencadena otros trastornos. Desencadena hipernatremia, desencadena hiperglucemia, desencadena también hipercalemia, por los mecanismos que acabamos de explicar recién. Después unos compañeros me dicen, ¿qué pasa con el bicarbonato y qué pasa con la CO2? Bueno, ya para terminar este tema, ¿por qué el bicarbonato está bajo? Tiene bicarbonato de 12, Verónica. ¿Qué es el bicarbonato, chicos? Porque fue El eliminado de bicarbonato los es una vomitos. base. ¿Perdón? Puede ser porque cuando ella vomitó, esa sustancia fue eliminada. Puede ser, es muy buena tu observación, Lautaro, pero siguiendo esto como un cuentito, el bicarbonato es una base, ¿verdad? Es un álcalis. Es un álcalis, es más, es una de las principales bases de nuestro cuerpo. Dijimos que uno se pone acidótico cuando gano ácidos o pierdo bases. ¿Sí? Esto es así, cuando nosotros nos empezamos a virar a la acidosis metabólica, nosotros ponemos en práctica mecanismos de compensación. Y uno de esos mecanismos de compensación es ofrecer las bases, o sea, salir con todo nuestro bicarbonato, por ejemplo, a tratar de neutralizar esa acidosis. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros ofrecemos el bicarbonato, que normalmente es entre 16, 18 a 24 miliequivalentes, ese bicarbonato se va a consumir en el proceso de la acidosis. Es decir, las bases se neutralizan con los ácidos, ¿sí? Y naturalmente esa neutralización provoca un consumo de bases. Digo esto porque alguien me puso acá, ¿por qué el bicarbonato está consumido? Y el bicarbonato está consumido porque busca neutralizar el incremento de los ácidos, ¿sí? Y también puede ser, Lautaro, puede ser que haya perdido bicarbonato con los jugos digestivos, pero probablemente la pérdida de bicarbonato esté más relacionada con la neutralización que hizo en el proceso de la acidosis. Y el último puntito, porque me pusieron acá, ¿por qué tiene PCO2 baja? ¿Por qué tiene la PCO2 baja? A ver, el último. ¿Por qué la PCO2 normalmente es de 36, 32 a 40? ¿Por qué tiene 22? A ver, me animo a preguntarle a Josefina, que creo que participó, o no sé, ¿quién se anima? ¿Qué lectura hacen de la PCO2 baja? ¿Qué lectura hacen de la PCO2 baja? ¿Nadie se anima?
nosotros dijimos que la PCO2, ¿qué son la PCO2? Josefina, creo que vos dijiste, son ácidos volátiles. Y nosotros hemos dicho que cuando nos movemos hacia la acidosis o estemos en la alcalosis, el organismo va a tratar de compensar ese desorden metabólico, ¿sí? Siendo que los ácidos, la CO2 son ácidos volátiles. ¿Qué imaginan ustedes que va a hacer el organismo? ¿Se lo va a tratar de sacar de encima o lo va a tratar de retener? ¿Se entendió la pregunta? Siendo que la CO2 es un ácido orgánico, o es un ácido volátil, perdón, siendo que la PCO2 es un ácido volátil, ¿cuál va a ser el mecanismo compensatorio que va a poner en práctica el organismo? ¿Sacarse los ácidos o ganar ácidos? Ganar ácidos. Ganar ácidos para elevar el pH. No, chicos, al revés. Al revés. Al revés. Yo ya estoy acidótico. Yo gané ácidos, yo gané cetoácidos. Gané ácidos orgánicos. Yo, Verónica ganó cetoácidos, se puso diabetes, se puso con una hiperglucemia. Entonces, el organismo va a tratar de sacarse los ácidos volátiles para no estar más acidótico. ¿Lo entienden así? Entonces, va a hiperventilar. Como yo ya estoy ácido, porque estoy en insuficiencia renal, gané ácido láctico, gané cetoácidos, vuelvo con este concepto. Voy a tratar de bajar mi concentración de ácidos volátiles. ¿Cómo la bajo la concentración? Hiperventilando. Los ácidos volátiles los genero con la combustión celular y los elimino por la respiración. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer Verónica? Va a hiperventilar, va a respirar agitada, a través de eso se va a sacar ácidos volátiles y por eso la PCO2 es baja. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. duro esto, ¿no? Es duro, medio interno. Por suerte, alguna preguntita va a haber, pero no muchas. A ver, chicos, nos metimos en un pantano, salgamos a temas más difíciles. Medio interno es un tema duro para médicos, para nutricionistas, para químicos, para biólogos. O sea, es entender cómo funcionamos a nivel celular, pero básicamente lo que quiero que conozcan en este capítulo es que sepamos definir acidosis, que sepamos definir alcalosis, que entendamos los mecanismos que nos llevan a la deshidratación, que la deshidratación desencadena algunos trastornos como hipernatremia, hipercloremia, hipercalemia, y que lo entendamos. ¿Por qué vamos a una hipernatremia? Perdemos agua isoluto, pero más perdemos agua, ganamos potasio porque no los estamos eliminando por el riñón, o cuando las pérdidas son digestivas, dijimos que perdemos agua, cloro, o sea, las pérdidas digestivas suelen tener un alto contenido, digamos, digamos, de solutos también. No sé si volvió el aula. A ver, creo que sí volvió. Ya funciona la aula. Ya funciona, Profe, qué grande. Lo vamos a disculpe, meter. ¿puede presentar también taquipnea para eliminar los ácidos? Pero claramente, los últimos minutos que expliqué es el mecanismo de la taquipnea. La taquipnea es la hiperventilación. ¿Por qué hiperventiló Verónica? Porque se saca ácidos. El organismo dice, che, yo más ácido no puedo estar, o sea, me voy a morir. Menos de 720 me voy a morir. ¿Qué hago? ¿No es cierto? Bueno, me saco los ácidos volátiles e hiperventilo para tratar de compensar y salir de la acidosis. Bueno, es más o menos así. ¿Sí? Vamos al último de los coloquios, a ver qué es lo que había hoy para tratar de entrenarnos un poquito. Esto es lo que yo decía, estaba bueno. Síndrome general de adaptación. A ver. Bien, acá alguien participó un poquito más. Comparto pantalla. Síndrome general de adaptación, dicen.
Bueno, Roberto tiene 76 años, es portador de hipertensión arterial desde los 45, sufre de enfermedad por reflujo gastroesofágico también mucho tiempo atrás, pesa 98 kilos y mide unos 70 metros de estatura. Nunca pudo dejar de fumar, lo hace desde los 16 años, 60 años de fumador, a pesar de varios intentos de cesación tabáquica. En el último mes tuvo que ser hospitalizado porque se fracturó la pelvis en una caída accidental y debe guardar reposo por 15 días más en su domicilio. En el caso planteado, ¿qué mecanismos de adaptación pueden estar presentes? ¿Se animan? ¿Quién comienza? Se animaron un poco. Solamente 2 chicos participaron. Qué pena. Bueno. Esto que no nos vuelva a pasar, chicos, la verdad que no era evaluativo, estaba bueno para escribir, ¿viste? Para simular. Pero bueno, a ver, ¿quién se anima a abrir el debate? Tienen ustedes ahí en el foro. ¿Qué mecanismo de adaptación pudo haber desencadenado Roberto? A ver, hay unos cuantos. Profe, en la Primero, ¿qué es perdón, Yesenia, ¿qué es un mecanismo de adaptación? Dijimos que la célula, si no se adapta, muere. Son los fenómenos adaptativos que desencadenan los distintos tipos celulares para poder sobrevivir a una anoxa, ¿sí? Esta aclaración, ¿cuáles son los fenómenos de adaptación que vos encontraste? A ver. Ahí en el pulmón. En la hipertensión arterial, una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Muy bien. ¿Qué genera la hipertensión arterial? ¿Te preguntaste? ¿Y por qué es una hipertrofia patológica o fisiológica? Patológica. Patológica. Perfecto. ¿Y por qué? ¿Por qué el miocardio tuvo que hipertrofiarse? Por una poscarga. Bueno, el aumento de la poscarga, bien. No, Lautaro, o sea, el miocardio va a tener más tamaño. Acordate que tanto los mecanismos de hiperplasia como hipertrofia se traducen en el agrandamiento del órgano. Es decir, si operáramos el corazón de Roberto, lo veríamos más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque es hipertrófico, ¿sí? Porque está hipertrófico. Pero, vuelvo a la pregunta, ¿por qué se tuvo que hipertrofiar? ¿Por qué hizo una hipertrofia patológica? Julia dijo recién, por el incremento de poscarga. No sé si todos conocen eso, pero esa es la respuesta. O el músculo está expuesto a aumentos de presión, tal cual, eso es lo que ocurre. Esto, chicos, esto no lo van a decir en un examen, es una brutalidad, pero me sirve para explicarlo, ¿no? Cuando uno aprieta la manguera, digamos, y está regando, ¿qué es lo que transmite en ese momento? Incrementa la presión de salida, incrementa la presión dentro de las paredes de la manguera, ¿sí? La hipertensión más o menos, o sea, no con esta vulgaridad, pero más o menos es así. Todos los mecanismos que tiene una persona para desarrollar hipertensión, lo que provoca claramente es incremento del trabajo cardíaco. Aumenta la poscarga, es decir, aumenta la fuerza que tiene que hacer el corazón para vencer, y para vencer la apertura de la válvula. Entonces tiene que trabajar con un circuito de más presión, la manguerita apretada. Y para poder trabajar con un circuito de más presión tiene que hipertrofiarse, ¿sí? Y por eso hace una hipertrofia patológica. Lo que pasa es que la hipertrofia no es fisiológica, no es la hipertrofia del físico-culturista, es una hipertrofia patológica. Dijimos que un miocardio hipertrófico tiene más chances de muerte súbita, más chances de arritmias cardíacas, más chances de enfermedad coronaria. Entonces, la hipertrofia ventricular izquierda, que es un mecanismo de adaptación que ustedes han reconocido, es un buen ejemplo. ¿Cuál es el otro? A ver. La metaplasia en los bronquios. Metaplasia bronquial, a ver, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Porque es fumador. Sí, bueno, pero alguien que me tire un poquito más. Reemplaza el epitelio. Reemplaza el epitelio, profe.
A ver, una por vez. A ver, Edith, creo que estabas hablando. Vos animate, dale, vamos. Es una anoxia química em, por el tabaco, ¿Qué provoca el entonces tabaco? afecta la nicotina, provoca daños en el aparato respiratorio, en los órganos Bien. más específicamente, en los pulmones, en los bronquios, Y los alveolos. En el, en los Perfecto. el alveolos, digamos. epitelio de los bronquios. Sí, El sí, epitelio cambia. perfecto. Sí, sí, están orientados. Claro, y, Bueno, y hay sí, un mecanismo adaptativo, dice, de metaplasia claro. epitelial, digamos, Perfecto, están súper que, orientados. Están súper, los chicos que también se fueron. cambia, Exacto. que 60 años de cambia de... tabaquismo. 60 años de tabaquismo de Roberto. Imagínense si el epitelio no tiene que adaptarse para poder vivir, ¿no? Entonces, el epitelio respiratorio es un epitelio cilíndrico ciliado. Las cilias son las que provocan la migración del moco, las que provocan la migración de bacterias. Ese epitelio cilíndrico ciliado se pierde y para poder adaptarse a una noxa de 60 años de uso, la nicotina o el tabaco, se ha reemplazado por un epitelio escamoso. Exactamente, es correcto todo lo que pusieron. Entonces, eso también es la metaplasia escamosa, de ciliado simple a escamoso, es otro de los mecanismos de adaptación. ¿Hay más o no? A ver. Sí, está la obesidad, profe. Dale, ¿qué mecanismo, trastorno de adaptación encontrarías ahí? Muy Hay bien. inflamación crónica de las células de tejido adiposo, y hay hipertrofia o hiperplasia de las células de tejido por aumento Bien, correcto. de lo que es los lípidos. Perfecto, hay inflamación crónica, ¿cierto? Pero también hay hiperplasia e hipertrofia. ¿Dónde se depositan estos adipocitos? A ver. Las células musculares puede ser, y Las células musculares, en el páncreas, en el miocardio mismo. Región subcutánea. ¿Sí? En la grasa subcutánea, en las vísceras del abdomen en general. Perfecto, hay hiperplasia e hipertrofia, exactamente. Hay más, hay uno más también. En la íntima. Alguien dijo acá aterogénesis, sí hay aterogénesis, pero la aterogénesis es más un mecanismo, es un fenómeno de inflamación crónica, ¿no? Más que un fenómeno adaptativo. Ya lo vamos a estudiar en los prácticos de enfermedades vasculares, vemos cómo es, hay todo un fenómeno de migración leucocitaria. El reflujo, profe. El reflujo. Déjame terminar la idea. Hay migración leucocitaria, y sí, hay algo de metaplasia, hay células que se transforman en células espumosas, puede ser. Podría aceptar la aterogénesis, aunque es más un fenómeno de inflamación crónica. ¿Es correcto, Edith? Hay un mecanismo de reflujo. ¿Qué le pasa? Dice que tiene reflujo de varios años de evolución. Mucho tiempo atrás. ¿Qué mecanismo adaptativo puede haber ahí? Metaplasia, profe. Dale, vamos a ver. Sería una metaplasia del tubo digestivo para adaptarse a los ácidos, ¿no es cierto? Exactamente. Reconozcamos que el epitelio, acá es al revés, el epitelio esofágico es pavimentoso, es al revés del pulmón, es pavimentoso. El esófago es un órgano de tránsito prácticamente, tiene muy pocas estructuras glandulares, pero poquitas. Las glándulas están más que nada en el epitelio cilíndrico del estómago, ¿sí? Pero como tengo una persona que refluye ácido constantemente, y el ácido es una noxa química, lo que se provoca, en este caso, es una sustitución del epitelio pavimentoso o escamoso a uno simple, cúbico simple, que es el epitelio gástrico, digamos, ¿sí? Y eso se suele ver en las endoscopías, se llama metaplasia esofágica.
son pequeñas lengüetitas, son como pequeños foquitos de estómago, dicho vulgarmente así, dentro de la pared esofágica. Se llama metaplasia o esófago de Barrett, por quien lo descubre y le pone su nombre. ¿Sí? Bueno, chicos, hemos llegado, a ver, hemos revisado inflamación, hemos revisado hipersensibilidad, hemos hablado un poquito de trastorno de adaptación. Recuerden los trastornos de adaptación fisiológico, el caso tendría más. Podemos decir que Roberto, no sé si Roberto ya me acuerdo, a los 76 años puede tener hipertrofia prostática o hiperplasia prostática, quizás también tenga un poquito de sarcopenia, que es atrofia de fibras musculares, atrofia fisiológica, atrofia de mamas, existe tejido glandular, tejido mamario en el nombre, nada más que no está desarrollado. Esto es un caso lindo para rendir exámenes finales, 7 o trastornos adaptativos, atrofia de timo, ¿no? Podríamos hablar, que es atrofia fisiológica. Hemos hablado de trastorno de adaptación, hemos hablado un poquito de shock, recuerden, cuando hemos hablado el caso de Verónica, recuerden de shock, que es también un capítulo que nos interesa mucho y que creo que alguna otra preguntita va a haber en ese sentido, ¿sí? Así que bueno, ha sido un práctico de integración pasando por ejemplos y bueno, les deseo mucha suerte para mañana. 20 horas, ingresen por favor con tiempo, estén 5 minutitos ya tratando de entrar, 5 minutos antes de entrar al aula. Gracias, ¿Estamos? profe. Una última pregunta. Bueno. Los Sí. contenidos que entran en el parcial son solamente de teorías y prácticos, digamos, No o es- también tenemos que sacar de lo que es el libro. Bueno, cuando hay apuntes de cátedra, va de cajón, ¿no? Cátedra de envejecimiento algo también entra, tenés apuntes, tenés teorías, después, por supuesto, la literatura, hay una lectura que puede ser ampliada a partir de los textos, ¿no? No quiero que estudien solamente una teoría, digamos, pero como que eso es lo básico, digamos. Ese es el piso, ¿sí? Los apuntes de cátedra y las teorías son el piso. A partir de ahí es lo menos que puedo llegar a saber. Sí, por supuesto, está bueno para un parcial y mucho más para un final ampliarlo. ¿Estamos? Así Bien, que, gracias. bueno, chicos, buenas noches, que noche larga para algunos, ¿no? Ojalá que no, a revisar y a llegar mañana de la mejor manera para poder rendir. Bueno, abrazos, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, Chao, profe. profe. Nos vemos.